El Teletón nació en 1997 como un proyecto que buscaba ayudar a niños con discapacidad a través de centros de rehabilitación en todo el país. En la superficie, su historia parece sencilla, solidaria, esperanza y un maratón televisivo lleno de artistas apoyando a una causa noble, pero conforme profundizamos, salen dudas sobre su origen, financiamiento, estrategias emocionales para hacer que el público done y el verdadero papel de la televisión detrás del espectáculo. Y en el fondo de este iceberg aparecerán casos polémicos, prácticas cuestionables, comerciales inquietantes, testimonios de gente que desapareció y versiones de Teletón que muchos prefieren olvidar. Es así que sin más dilación pasemos con el iceberg del Teletón. El origen del Teletón. El Teletón es uno de los eventos de recaudación de fondos más reconocidos en América Latina, con un impacto significativo en la atención de niños con discapacidades, pero su origen tiene una historia curiosa que pocos conocen. La primera edición del Teletón en México se realizó en 1997, promovida por el empresario y presentador televisivo Fernando Landeros, en colaboración con figuras del espectáculo como Adal Ramones. La iniciativa surgió con el objetivo de financiar y consolidar centros de rehabilitación para niños con discapacidad, conocidos como CRIT, Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. El concepto nació tras la visita de Landeros a distintos hospitales y centros de atención, donde observó la falta de infraestructura y recursos para atender adecuadamente a los pequeños. Motivado por esta necesidad, decidió crear un evento televisivo que combinara entretenimiento, el testimonio de los afectados, las familias y los niños, y llamadas de solidaridad del público. El primer Teletón fue transmitido por varias cadenas de televisión abiertas y consistió en un maratón de más de 24 horas, donde se daban presentaciones musicales, historias emotivas y segmentos en vivo, algunos grabados desde los CRIT. Desde sus inicios, el Teletón fue un fenómeno mediático. Su modelo combinaba entretenimiento y filantropía, algo innovador para la época, y estableció un precedente para campañas benéficas similares en toda Latinoamérica. Sin embargo, también sentó las bases para futuras críticas relacionadas con la presión social para donar, la exposición de menores y la influencia de la televisión en la percepción pública de la solidaridad. El Teletón, con su origen en 1997, representa una mezcla de altruismo, espectáculo y estrategia mediática, cuya influencia se mantiene vigente más de 2 décadas después. Una iniciativa que nació por una buena causa y que se ha mantenido. Con el paso del tiempo, ha sido blanco de varias polémicas, mismas que estarás por ver en los siguientes puestos. El Teletón se financia con dinero privado y no solo público. Uno de los temas más polémicos y turbios que rodean al Teletón de México es el presunto desvío de recursos públicos hacia la fundación. A lo largo de los años, múltiples reportes y denuncias ciudadanas han señalado que parte del dinero que el Teletón utiliza para la construcción o mantenimiento de sus centros de rehabilitación infantil no proviene únicamente de donaciones privadas o del público en general, sino de aportaciones millonarias hechas presuntamente por el gobierno con fondos públicos. Este hecho ha generado una fuerte controversia, ya que la campaña se presenta como una causa humanitaria sustentada en la solidaridad de los mexicanos, mientras que en la práctica, diversos periodistas y analistas han señalado que el Teletón ha funcionado como una vía de financiamiento disfrazada de altruismo. Según investigaciones publicadas por medios nacionales, durante varios años, instituciones federales y estatales firmaron convenios para transferir dinero a la fundación, lo que contradice la idea de que el proyecto depende solo de la iniciativa ciudadana. El escándalo creció cuando se descubrió que empresas vinculadas a Televisa, principal promotora del evento, obtenía beneficios fiscales al donar grandes cantidades de dinero, deduciéndolas de sus impuestos. Esto provocó que la percepción pública cambiara. Muchos comenzaron a ver el Teletón no como un acto de caridad, sino como un mecanismo de lavado de imagen y de recursos. Aunque la organización ha negado rotundamente estos señalamientos, asegurando que todos sus ingresos son auditados y transparentes, las dudas persisten. El caso del Teletón se ha convertido así en un símbolo de cómo la línea entre la filantropía
y la corrupción pueden volverse borrosa en un país donde los intereses políticos, económicos y mediáticos suelen entrelazarse en causas que, en apariencia, son nobles. Exageración de casos. Uno de los temas más polémicos que rodean al Teletón es la posible exageración o manipulación emocional de los casos que se presentan públicamente. Desde hace años, varios usuarios en redes sociales, periodistas y ex colaboradores han señalado que algunos testimonios utilizados, ya sea en los eventos televisivos o en las campañas publicitarias, podrían estar parcialmente dramatizados o editados para causar mayor impacto emocional en el público. El Teletón, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, basa gran parte de su recaudación en historias personales que apelan a la empatía. Pequeños y familias completas comparten sus experiencias de lucha contra discapacidades físicas o neurológicas, mostrando avances significativos gracias al apoyo de la Fundación. Sin embargo, hay quienes afirman que productores del evento seleccionan cuidadosamente los fragmentos más tristes o esperanzadores y que incluso repetirían casos de años anteriores para mantener una narrativa conmovedora. En algunos foros y medios independientes se ha comentado que ciertas historias presentadas podrían haber sido llevadas a un extremo, omitiendo partes donde los pacientes también reciben apoyo de otras instituciones médicas o privadas. Esto, claro está, lleva a críticas sobre una supuesta mercantilización del sufrimiento, en las que las discapacidades se usan como miedo para aumentar la recaudación y no siempre reflejan la situación real de todos los beneficiarios. Aunque no existen pruebas, como en muchos casos, y a veces simplemente se queda en rumor, sí se ha señalado que la producción televisiva manipula las emociones mediante música, presentaciones y guiones especialmente diseñados para provocar lágrimas y, por ende, donaciones. De ahí nace la sospecha de que algunos segmentos del Teletón podrían más bien exagerar la gravedad o el cambio milagroso para mantener el interés público y, sobre todo, la rentabilidad del evento. Este puesto del iceberg representa una de las críticas más constantes, siendo que detrás del espectáculo solidario podría existir una estrategia narrativa que prioriza la emoción sobre la verdad completa, para así obtener mayores beneficios. ¿Pero tú qué opinas? La polémica del Teletón en el 2014. En 2014, el Teletón vio un año particularmente turbulento, marcado por críticas nacionales que pusieron en tela de juicio su modelo de operación, su relación con el Estado y la forma en que presenta la discapacidad. Uno de los principales focos fue un informe de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que recomendó al gobierno mexicano dejar de destinar recursos públicos al Teletón, pues consideraba que la fundación utilizaba fondos estatales que pertenecían al rubro de obligación gubernamental. El comité criticó además lo que llamó la promoción de estereotipos de personas con discapacidad como sujetos de caridad, en lugar de como titulares de derechos plenos. El modelo asistencialista y caritativo que emplea constantemente la campaña, llena de relatos emotivos, presentaciones dramáticas, llenas de música que evoca tristeza, llamadas constantes a la solidaridad individual, fue señalado como incompatible con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento que México ratificó. Otra parte de la polémica envolvió la falta de transparencia financiera. Varios diputados mexicanos, por ejemplo, exigieron al gobierno federal de ese entonces que dejara de financiar al Teletón directamente con dinero público y que se separara claramente la responsabilidad estatal de los compromisos asistenciales que recae sobre la sociedad civil. Además, medios reportaron que el gobierno de Guanajuato planeaba donar 16 millones de pesos al Teletón, decisión que recibió críticas al ignorar la recomendación de la ONU. Durante la emisión del Teletón 2014, Eugenio Derbez, conductor principal del evento, hizo un discurso inusual en la apertura. Aludió directamente a escándalos políticos, como el caso de Ayotzinapa y la llamada Casa Blanca, de la entonces primera dama, Angélica Rivera. Estas alusiones generaron reacciones encontradas, mientras algunos lo vieron como un acto valiente de conciencia social.
Otros opinaban que era mezclar política con causas solidarias. Argumentó que derivó también en debates sobre si el evento debía mantenerse como un espacio exclusivamente de caridad. Finalmente, ante la presión crítica, la Fundación Teletón respondió asegurando transparencia, que revisaría sus métodos de comunicación y recaudación y que sus informes financieros estaban auditados. Sin embargo, para muchos activistas y organizaciones defensoras de los derechos de discapacidad, el año 2014 significó un punto de quiebre, sobre todo por el discurso polémico que hizo Eugenio Derbez y los delicados acontecimientos que ocurrieron en ese año, específicamente en Ayotzinapa, en donde muchos mexicanos criticaron el hecho de que al gobierno le importara más participar en el Teletón y ayudar a la causa, en vez de destinar ese dinero a la búsqueda e investigación de la desaparición de los 43. El Teletón sí ayuda. A pesar de las críticas y controversias que ha enfrentado a lo largo de los años, el Teletón ha demostrado tener un impacto tangible en la vida de miles de personas con discapacidad, cáncer o autismo. Desde su fundación en el 97, ha construido una red de más de 20 centros de rehabilitación e inclusión infantil distribuidos en todo el país, además de un centro oncológico y uno dedicado al autismo. Estos espacios ofrecen atención médica, terapias físicas y psicológicas, así como acompañamiento a las familias. Todo con infraestructura de primer nivel y personal altamente capacitado. Según datos de la Fundación, más de 600,000 personas han recibido atención directa en sus instalaciones. Esto desde su creación en los 90s. Los tratamientos incluyen fisioterapia, estimulación temprana, atención psicológica, terapia ocupacional y apoyo pedagógico. Servicios que en muchos casos serían inaccesibles para familias de bajos recursos. Además, los CRIT fomentan la inclusión educativa y laboral, ayudando a que los niños y jóvenes puedan integrarse a la sociedad con mayor independencia. Otro aspecto poco reconocido es la colaboración con instituciones públicas y privadas en programas de capacitación y rehabilitación. Muchos gobiernos estatales canalizan pacientes al Teletón, que complementa los servicios públicos en zonas donde los sistemas de salud carecen de infraestructura especializada. También ha impulsado campañas de sensibilización sobre la discapacidad, contribuyendo a una visión más humana e inclusiva. Aunque el debate sobre el financiamiento o la imagen mediática sigue vigente, no puede negarse que el Teletón sí ayuda. Sus centros son una realidad palpable que brinda esperanza y oportunidades a miles de familias mexicanas, que sin esta red difícilmente tendrían acceso a una rehabilitación integral y de calidad. La ONU recomienda no donar. Como lo viste anteriormente, en 2014, una fuerte polémica se desató en México cuando circularon declaraciones atribuidas a la Organización de las Naciones Unidas, en las que supuestamente se recomendaba no donar al Teletón. Esta controversia surgió a raíz de un informe del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el cual expresó su preocupación por la relación entre el Teletón y el gobierno mexicano. El comité señaló que, aunque el Teletón promueve la inclusión y rehabilitación, su modelo de financiamiento y exposición mediática podrían reforzar estereotipos de lástima hacia las personas con discapacidad. Además, criticó que el Estado mexicano delegara responsabilidades públicas en una organización privada, en lugar de garantizar directamente los derechos y servicios de salud y rehabilitación. El informe fue interpretado por muchos como una recomendación directa de no donar al Teletón. Aunque la ONU nunca emitió una orden formal en ese sentido, más bien la observación buscaba que el gobierno fortaleciera las políticas públicas y redujera la dependencia de iniciativas privadas con fines televisivos. La Fundación Teletón respondió defendiendo su labor y asegurando que no recibe dinero público de manera directa, sino donaciones voluntarias de empresas y ciudadanos. Aún así, la declaración de la ONU marcó un punto de inflexión, ya que muchos comenzaron a cuestionar la relación entre la filantropía, los medios y el Estado. Desde entonces, el Teletón
ha tratado de mejorar su transparencia y enfoque social para mantener la confianza del público. Pero las numerosas polémicas en algunos de sus eventos son hechos que no terminan de gustar a muchos, dejando una marca de fama negativa para este supuesto evento benéfico. Aún así, las opiniones son divididas. Hay quienes dicen que el Teletón solo estafa a la gente utilizando a los niños discapacitados, y hay quienes expresan su experiencia con el Teletón y cuentan que sí recibieron una ayuda completa. Dime, ¿has sido algún CRIT aquí en el país y te han ayudado, o crees que se trate solo de una mega estafa? Tu opinión o experiencia la estaré leyendo en la caja de comentarios. El tétrico comercial de Teletón y Food. En 2009, un comercial transmitido durante la campaña de Teletón causó gran controversia y desconcierto entre los televidentes mexicanos. Se trataba de un spot patrocinado por la marca Food, donde 2 palitos y 2 salchichas formaban unas piernas que caminaban con dificultad mientras sonaba una melodía infantil. A primera vista, parecía una pieza creativa e inocente, pero muchos espectadores lo calificaron como extraño y hasta un tanto incómodo. El mensaje buscaba simbolizar la esperanza de los niños con discapacidad para que pudieran volver a caminar gracias al apoyo del Teletón. Sin embargo, la ejecución del comercial generó el efecto contrario. Algunos padres de familia incluso dijeron que sus niños se asustaron con este comercial o que les causaba cierta incertidumbre. El spot fue emitido varias veces durante la transmisión nacional del Teletón y rápidamente se volvió en uno de los comerciales más recordados y que seguramente a ti te acaba de desbloquear un recuerdo. Muchos lo consideran como un ejemplo de una campaña bien intencionada y que puede fallar por no cuidar un tono visual y emocional del mensaje. El comercial está subido a YouTube y hay varios comentarios de niños de la época que dicen que sentían tristeza y miedo al momento que veían este comercial en la televisión. Con el paso de los años, el anuncio de Food se convirtió en una pieza de culto del internet mexicano, mencionada en videos, listas sobre los comerciales más raros o incómodos de la televisión nacional, y dejó una huella. Hay quienes ven este comercial y no les infringe terror, pero hay quienes ven esta escena, y así como el anuncio de servicio a la comunidad, encuentran algo inquietante en el mismo. Progreso hasta la época de donaciones. Uno de los temas más discutidos en torno al Teletón es el progreso selectivo, que aparentemente presentan los niños beneficiados del programa, sobre todo cuando se acerca la época de donaciones. En redes sociales y foros de internet se ha señalado un patrón inquietante. Durante gran parte del año, el público rara vez ve actualizaciones o reportes sobre los pacientes atendidos. Sin embargo, al aproximarse diciembre, fecha en la que se realiza la transmisión televisiva y las campañas de recaudación, comienzan a aparecer múltiples historias de superación y avances médicos casi milagrosos. Muchos usuarios y críticos perciben esto como una estrategia emocional cuidadosamente diseñada para despertar empatía y motivar las donaciones. Se difunden videos de pequeños que caminan por primera vez, testimonios de familias agradecidas y escenas de alta carga sentimental. No obstante, varias personas aseguran que estos casos se exhiben con fines mediáticos y que los avances reales en la rehabilitación de los pacientes son mucho más lentos o incluso inciertos fuera del foco televisivo. Algunos ex colaboradores del Teletón y familiares de pacientes han comentado en medios que, fuera de la temporada de recaudación, el ritmo de terapias o la atención puede disminuir debido a la falta de recursos o saturación en los centros. Este contraste genera la percepción de que el progreso de los niños se activa justo cuando las cámaras vuelven a encenderse. Aunque no existen pruebas concluyentes de manipulación, la coincidencia constante entre las historias de éxito y la época de donaciones ha alimentado la desconfianza del público. Para muchos, el Teletón no solo representa un esfuerzo de ayuda, sino también un recordatorio de cómo la esperanza puede convertirse en una herramienta de marketing cuando se mezclan la caridad y los intereses económicos. Te obligan a donar. Este es uno de los temas más criticados acerca del Teletón.
Y es que desde sus primeras ediciones se ha tenido la percepción de que los ciudadanos se sentían obligados a donar. Aunque oficialmente las aportaciones son voluntarias, la cobertura mediática masiva, la presión social y el formato mismo del evento generaba una sensación de obligación. Y es que empresas, cadenas de televisión y figuras públicas promovían donaciones de manera constante, mostrando testimonios emotivos de niños beneficiados y resaltando la urgencia de recaudar fondos. Para muchos espectadores, especialmente en los primeros años, era difícil sintonizar el evento sin sentir esa preocupación o esa necesidad de ayudar. Comerciales, mensajes repetitivos y llamadas directas a donar reforzaban la idea de que no hacerlo era de alguna manera moralmente incorrecto. Esta estrategia, aunque efectiva para alcanzar las metas de recaudación, generó críticas sobre la ética de usar la emoción y la culpa como herramientas de recaudación. Además, algunas empresas implementaban incentivos internos para que sus empleados donaran, y algunas figuras públicas, sobre todo estrellas de Televisa, promovían sus contribuciones, creando un ambiente donde la donación parecía un requisito para ser considerado solidario. Si bien el objetivo era noble, financiar centros de rehabilitación y apoyar a pequeños con discapacidades, en muchas ocasiones, la manera de ejecutarlo se daba a entender a las personas que si no lo hacías, eras en cierto modo mala persona. Cosas muy parecidas les llegaron a pasar a alumnos de muchas escuelas, en donde incluso se veían obligados a donar cuando iban a pedir donaciones voluntarias a los salones. Particularmente a mí en lo personal, me pasó algo muy parecido con la Cruz Roja y también con esta fundación. Teníamos que donar obligatoriamente, porque si no lo hacíamos, nos llegaban a bajar puntos. Era incómodo de niño, porque en lugar de vernos como seres humanos comunes, nos miraban siempre como dinero ajeno, del cual podían hacer negocio, con la idea de que si no aceptábamos, se nos bajarían puntos de nuestra calificación. Por lo que te hago la misma cuestión a ti. ¿Te llegaron a obligar a donar para alguna institución como estas? ¿O te sentías obligado a hacerlo? Ya sea que vieras el Teletón, escuchabas lo que decían los conductores y veías los testimonios de las familias afectadas o con niños afectados y te incentivaba a donar. Tu experiencia puedes dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Casos con accidentes muy gráficos. Uno de los aspectos más controvertidos del Teletón ha sido los casos en los que se muestran accidentes o lesiones de manera gráfica para sensibilizar al público y fomentar las donaciones. Desde sus primeras transmisiones, el programa incluyó testimonios de niños que habían sufrido accidentes graves, enfermedades congénitas o multitudes, acompañadas de imágenes impactantes que buscaban generar empatía y movilizar la solidaridad de la audiencia. Estos relatos, aunque efectivamente lograban que muchas personas donaran, también despertaron críticas por la manera en que se exponía a los pequeños y sus tragedias. En varios casos, se mostraban fotografías o videos de accidentes previos al tratamiento, heridas visibles o intervenciones médicas, sin que el espectador siempre entendiera el contexto completo de la situación. Para algunos críticos, esto rozaba la explotación emocional, transformando el sufrimiento de los pequeños en un instrumento de recaudación masiva. La estrategia de presentar imágenes impactantes o situaciones de shock no se limitaba a los accidentes físicos. Se incluían también historias de quienes tenían discapacidades graves, derivadas de enfermedades congénitas o complicaciones médicas, mostrando de forma explícita sus limitaciones físicas. A veces, de manera que la incomodidad del público era evidente. La intención era clara, transmitir la urgencia de la causa, pero la forma en que se hacía generaba debates sobre la ética de exponer el dolor ajeno. A lo largo de los años, algunos de estos casos provocaron cuestionamientos legales y mediáticos, especialmente en derechos de los pequeños, y señalaron que era crucial proteger la dignidad y privacidad de ellos, evitando su exposición excesiva o sensacionalista. Sin embargo, el Teletón continuó utilizando estas historias como motor emocional central de su campaña, argumentando que mostrar la realidad cruda de muchos de ellos en situación de vulnerabilidad
era necesario para garantizar la continuidad de los tratamientos y el financiamiento de los centros de rehabilitación. De esta forma, los casos con accidentes gráficos y situaciones de shock representan uno de los elementos más polémicos de la historia del Teletón. Si bien han sido efectivos para sensibilizar a la sociedad y recaudar millones de pesos, también abren un debate profundo sobre los límites éticos de la comunicación solidaria y sobre cómo equilibrar la necesidad de apoyo con el respeto a la dignidad de los pequeños. ¿Crees tú que está mal a nivel moral hacer uso de estas prácticas con tal de recaudar más fondos y así ayudar? ¿O está de más mostrar esta clase de imágenes? Teletón pide niños a otras instituciones. Este puede parecer algo turbio si lo escuchas sin el contexto. Y aunque no lo es como tal, deja mucho que pensar acerca de las prácticas que el Teletón hace con tal de que cada evento sea exitoso. Esta es la práctica de solicitar la participación de pequeños que ya se encontraban bajo el cuidado de otras instituciones. ¿Esto para qué? Bueno, con el objetivo de mostrar más historias emotivas que incentiven justamente las donaciones. El Teletón en varias ocasiones recurrió a hospitales, asociaciones y centros de rehabilitación para incluir a esos niños en sus transmisiones, generando cuestionamientos sobre la ética de estas solicitudes. En algunos casos, estas peticiones se percibieron como una forma de presionar a las instituciones para que se dieran a algunos con condiciones médicas graves o discapacidades visibles, de manera que pudieran ser presentados en la televisión. La intención, bueno, ya la hemos estado viendo: mostrar la magnitud de la necesidad y sensibilizar a la audiencia para lograr más dinero. Sin embargo, muchos defensores de los derechos de los menores señalaron que esta práctica vulnera la privacidad y el bienestar emocional de los pequeños al exponerlos públicamente sin un consentimiento plenamente informado. Además, la dinámica generó un debate sobre la competencia entre organizaciones de asistencia. Mientras algunas instituciones veían con buenos ojos la colaboración para garantizar acceso a tratamientos y recursos, otros denunciaban que el Teletón se apropiaba de historias de pequeños que contaban con apoyo especializado, utilizando su imagen simplemente para recaudar más y tener mayor visibilidad mediática. A pesar de la controversia, el Teletón justificaba estas acciones, argumentando que su intención era maximizar el impacto de la campaña. Regresando al principio del puesto, ¿consideras que está bien moralmente ir a buscar a niños discapacitados de otros lados y llevarlos al Teletón, y así tratar de conmover a las personas? Y es que solo piénsalo, el impacto sería mayor si en el evento se tuvieran a bastantes personas con problemas de discapacidad. Se escucha esto muy turbio, el decir que se piden a pequeños a otras instituciones como si se tratara de un objeto y no lo que son: seres humanos, en muchas ocasiones vistos como seres especiales por sus condiciones que necesitan de nuestra ayuda. Pero a vista de algunos, esto solo se hace con el fin de captar el mayor monto de dinero de todo el país, algo que, si me lo preguntas desde esta perspectiva, sí que suena más que turbio. El comercial de la niña convulsionando. Entre los materiales más polémicos y difíciles de encontrar del Teletón se encuentra un comercial que ha sido catalogado como Lost Media, donde se muestra a una paciente del Teletón convulsionando mientras se explica la importancia de donar. Este anuncio, transmitido en las primeras ediciones del Teletón, buscaba impactar a la audiencia, mostrando de manera cruda la realidad de los pequeños con condiciones médicas graves. Pero su contenido generó polémica sobre la ética y la explotación mediática. El comercial se convirtió en un ejemplo de cómo la organización utilizaba imágenes explícitas para apelar a la emoción del público. La intención es obvia. Sin embargo, la gráfica representación de uno de estos episodios de la pequeña, tan delicado, provocó fuertes críticas. Con el tiempo, el material fue retirado de circulación y prácticamente desaparecido de los archivos públicos, convirtiéndose a día de hoy en un Lost Media. A día de hoy, muy pocas personas han logrado verlo, y gran parte de lo que se sabe proviene de testimonios
y recuerdos de quienes lo vieron durante su emisión original. Este caso refleja la tensión entre el objeto solidario del Teletón y las estrategias de comunicación extremas que se utilizaron en sus primeras campañas. Si bien buscaban sensibilizar al público sobre la urgencia de apoyar a los niños con discapacidades diferentes, el comercial demuestra cómo el impacto emocional puede cruzar límites éticos y evidenciando hasta dónde eran capaces de llegar con tal de que donaras. Pero dime, ¿tú llegaste a ver este extraño comercial, el cual muchos juran como una simple leyenda urbana? Si es así, házmelo saber en los comentarios y dime cómo era exactamente. Persona involucrada en corrupción de menores participó en el Teletón. En 2005, Alejandro Maximiliano González, conocido como el Gordo Max, fue una figura destacada en el Teletón de El Salvador, participando junto a Adal Ramones en la conducción del evento. Su presencia en este maratón televisivo, destinado a pequeños con capacidades especiales, consolidó su imagen pública como un defensor de causas solidarias. Incluso en este junte de Adal Ramones y el Gordo Max, salió una polémica del Teletón, en donde se le vio comprometido a Adal Ramones, ya que mientras cantaban el número de teléfono para apoyar al Teletón, este le dijo al Gordo Max, cerote. Pero para que lo entiendas mejor, te dejo este pequeño extracto en donde se puede ver y entender aquella polémica. ¡Ey, nos quedó bonito! 500-210-0000. No seas un cero. No seas un cerote. ¿A qué? ¡Corte! ¿Por qué Comerciales. eso? ¡Nos vamos! ¡Comerciales! ¡Pausa! ¡Ya volvemos! Años después, el nombre de Alejandro Maximiliano González Jiménez, alias el Gordo Max, se vería envuelto en una de las acusaciones más graves que podría enfrentar una figura pública. En enero del año 2017, González fue arrestado por su presunta vinculación con una red en El Salvador. La Fiscalía General de la República lo señaló como cliente de una red que operaba en centros comerciales y gasolineras de San Salvador. Una de las pequeñas involucradas en el caso identificó a González como uno de los hombres que había contratado sus servicios entre el año 2011 y 2012. En su captura cayeron otros 2 hombres. Este escándalo desató una ola de indignación, especialmente por la contradicción entre la imagen pública de González como defensor de pequeños y su presunta participación en delitos tan graves. Su arresto y posterior encarcelamiento en el penal de Mariona evidenciaron la dualidad de su vida, la de un presentador carismático y la de un hombre acusado de algo tan hórrido. Aunque fue absuelto en 2018 por falta de pruebas contundentes, es decir, en la actualidad es un hombre completamente inocente, el daño a su reputación fue irreversible. El caso dejó una marca indeleble en su carrera y en la percepción pública del Teletón, cuestionando la selección de figuras públicas para representar causas tan sensibles. Sin duda este caso queda hasta el fondo, porque es especialmente turbio. Y si bien el hombre quedó absuelto, esto deja un mal sabor de boca, sabiendo que representó, por lo menos en un año, a la causa del Teletón. Pero dime, ¿tú qué opinas? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos visto el iceberg del Teletón. Dime, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que esta, que se pinta como una causa noble, tenga un trasfondo muy turbio y oscuro? O por otra parte, ¿realmente ayuda a los pequeños con capacidades diferentes? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que no te pierdas de ningún nuevo video. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.